Hola a todos, espero estén muy bien. Vamos a seguir desarrollando técnicas estadísticas para la predicción en este marco o en este enfoque de análisis de estadística inferencial. Solo para recordar, hemos tocado ya dos técnicas que son la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple, y hoy vamos a ver la regresión logística y en un video posterior a este vamos a revisar la autorregresión del modelo ARIMA, básicamente para hacer predicciones dentro de cualquier estudio. Recordemos que también hemos desarrollado algunos ejercicios en torno a análisis de asociación o de relación y también de diferencias o dentro de ese análisis de causa-efecto en la estadística inferencial. Pero ahora vamos a hablar de nuevo de una técnica para hacer predicción. Entonces, básicamente, la predicción estadística es un modelo matemático que busca o que tiene el objetivo de predecir a través de la representación que existe entre la relación de una o más variables independientes o predictoras y una variable dependiente o de respuesta, que su homólogo dentro de una variable independiente o factor que puede generar, ¿cierto? O es la causa de un efecto que se va a conocer como la variable dependiente de respuesta. Y si pensamos en un ejercicio pedagógico para recordar de lo que hemos venido hablando en videos anteriores, si consideramos, por ejemplo, la edad y la altura, o más bien la altura de una persona, cómo esta altura puede generar cierto efecto sobre el peso de una persona, ¿cierto? Yo podría decir, bueno, yo encuentro una clara relación entre la altura de una persona y el peso eh, que tiene esta persona, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo podría decir que esa variable que puede generar un efecto sobre la otra es la variable predictora y esa que tiene un efecto por una causa es mi variable a predecir, ¿cierto? Entonces, si lo habláramos en otro contexto, ya matemático, podríamos hablar que siempre hemos descrito este tipo de variables como X, la variable predictora, y Y como la variable a predecir. En otro contexto, por ejemplo, si yo quisiera predecir el valor de una vivienda, por ejemplo, o de cualquier bien, yo podría pensar, por ejemplo, en una variable que esté relacionada con la vivienda o el bien, que puede ser claramente el tamaño o el área de construcción de este bien. Y de acuerdo a ella, yo podría decir, bueno, esto está relacionado entre más grande, pues existe una relación directamente proporcional. Es decir, entre más grande sea la vivienda, pues seguramente su costo o su valor o su precio de venta, pues será mucho más caro, ¿cierto? O más elevado. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, en otro contexto ya más de carácter organizacional, pensar en querer determinar o predecir el tiempo de producción de una línea o de un lote o de un producto específico dentro de una organización, yo podría pensar en la cantidad o en el tiempo o en la capacidad técnica o en la infraestructura que yo tuviera para que estos elementos claramente van a tener algún grado de influencia sobre el tiempo final de producción. Entonces, lo importante es entender claramente el modelo matemático, saber que tengo una variable que quiero predecir y otra que me va a ayudar a predecirla, ¿sí? Pero no está restringido solamente a una sola variable, en realidad podríamos tener más de una variable. Entonces, en videos previos hemos desarrollado, que les dejaré también aquí los enlaces de descripción por si no los han visto, el modelo de regresión lineal que tiene su función matemática o estadística, busca a través de una variable, dos variables o más variables o n variables predecir una variable y. Entonces, en un ejemplo sencillo, si agregáramos más variables predictoras para llegar a esa variable que quiero predecir, yo podría decir que para el peso, que es mi variable y, la que quiero predecir, el peso también puede estar influenciado además de la altura del, de la persona, también en su tiempo de actividad física o además en el tiempo o dieta que tiene o cualquier otra variable que yo quiera utilizar para predecir y que claramente tenga una relación o influencia sobre esta variable y, que sería el peso. Ahora, cuando hablamos de
regresión logística, porque aquí quiero hacer la distinción, tiene también un modelo o una función estadística que busca predecir ese resultado final de mi variable Y. Yo podría tener una o podría tener dos o podría tener n variables predictoras. Voy a pensar en las mismas variables de altura, de actividad física y de dieta, pero en mi variable de predicción o variable Y o variable de respuesta, ¿cierto? Dependiendo de la literatura, yo no voy a determinar el peso como lo hacía en la regresión lineal, que es una variable numérica, sino lo que voy a tratar de dimensionar o poder predecir será no específicamente el peso, sino una categoría, una variable categórica y principalmente pueden ser de carácter binomial, es decir, que tenga dos opciones. Yo al final puedo con la edad, con la actividad física que tiene y adicionalmente con otra variable o con muchas otras variables, decir si una determinada persona con las características de altura y de actividad física, si la persona tiene una probabilidad muy alta de pesar o de tener un sobrepeso o de no tener un sobrepeso. Este mismo contexto uno lo puede traer, por ejemplo, para elementos de, si quiero saber potencialmente un cliente cómo va a invertir dentro de mi negocio. Si yo conozco el salario promedio de esa persona y también la edad, yo podría decir cuánta cantidad de dinero va a invertir o va a comprar dentro de mi empresa, ¿cierto? O dentro de mi tienda. Eso en cuanto a la regresión lineal. Pero ahora, si tuviéramos esas dos variables también de cuánto dinero gana la persona y además de qué edad tiene, en la regresión logística yo no voy a predecir un valor de compra, sino voy a predecir la categoría o esa variable categórica, si compra o no compra, ¿sí? Esto en términos de probabilidad. Entonces, la regresión logística busca hacer eso básicamente, encontrar con variables predictoras o variables independientes qué sucederá con esa variable a predecir, ¿sí? Que vamos a trabajarla para este ejercicio con dos categorías. ¿Sucede o no sucede? Entonces vamos a desarrollar un ejercicio práctico en Python. Específicamente vamos a pensar en control de calidad dentro de una organización y lo que voy a imaginarme es una situación en donde he tenido muchos reportes o devoluciones de productos defectuosos. Y la información que he recopilado es de esos productos que al final me han devuelto porque tienen algún defecto, ¿cierto? Yo identifico dos variables numéricas. Primero digo, bueno, voy a querer saber si esa, ese producto estuvo en un lote de cuántas unidades, ¿sí? Eso uno. Y dos, cuánto fue el tiempo de entrega desde que salió de la empresa hasta que llegó al domicilio del cliente, ¿sí? Serían mis dos variables, el tiempo de entrega y también la cantidad de productos por lote en el cual se generó el producto que después salió defectuoso. Entonces, se tiene esas dos variables para predecir si, o en términos de probabilidad, por ejemplo, si yo dijera si un producto está dentro de un lote de más de 50 unidades y además duró más de 80.000 minutos de entrega, ese producto será defectuoso o no será defectuoso. Al final vamos a desarrollar una gráfica como la que estamos viendo en pantalla, en donde a diferencia de la regresión lineal, pues no vamos a tener una línea de tendencia, sino que vamos a generar una frontera de decisión, ¿sí? Y ahora con el ejemplo ya práctico en Python, pues vamos a revisarlo. Importante mencionar, voy a mostrarles de una vez la base de datos que vamos a procesar. Mm, Esa base de datos nosotros la vamos a entregar de la siguiente manera, que las voy a dejar aquí en la descripción. También el código en Python estará en la descripción. Lo que vamos a tener es una muestra de aproximadamente 400 datos que se tienen, la cantidad de unidades por lote del producto en donde estuvo o donde se generó
ese producto que tiene o no un defecto, el tiempo de entrega y finalmente si fue defectuoso o no. Aquí lo que vamos a presentar nosotros es si existe o no una, un defecto eh, en la entrega o cuando destapó el producto el cliente. Entonces vamos a pensar puntualmente en si el producto o el valor mejor, el, el, el valor que nosotros estamos analizando, a ver si me corrió esto, es cero, quiere decir que el producto no tuvo defectos, pero si es uno, es porque tuvo algún defecto o fue devuelto por el cliente. ¿Listo? Cero implica que no era defectuoso y uno que sí fue defectuoso. ¿Listo? Y así se entrega esta matriz. Entonces, vámonos a Python. Vamos a correr muy rápidamente la información que tenemos para trabajar. Yo les dejaré este código para correrlo. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, cargar las librerías. Segundo, voy a cargar mi archivo de trabajo. Sí, lo podemos cargar desde acá o simplemente desde la carpeta que lo tengan. Lo que van a hacer es arrastrar el archivo, ¿sí? Y lo cargamos acá. Luego que ya tenemos ya el archivo acá, lo que voy a hacer es correr la información que está contenida en ese documento que les acabo de mostrar en Excel. Aquí ya lo tengo en mi entorno. Simplemente esta línea después la cambiarán ustedes por el nombre del archivo y el tipo de archivo que se tiene. Después voy a decirle puntualmente, indicarle estas variables, cuáles van a ser las predictorias, X1 y X2, y finalmente cuál será Y, ¿sí? Entonces voy a correr esta línea. Y la siguiente línea lo que busca es utilizar de una librería de regresión logística que él mismo genere el modelo y me empieza a mostrar ya exploratoriamente cómo se distribuyen los datos. Recuerde, C0 o los puntos azules en esta gráfica indican que fueron los productos que no tuvieron defecto y los rojos o el número uno fueron los que eventualmente tuvieron algún tipo de defecto o de evolución. Sí, entonces uno ya exploratoriamente puede decir, ah, bueno, parece que los valores, principalmente los valores que están de 40 hacia adelante en tiempo, perdón, en cantidad de unidades de productos en lote, tienen una probabilidad de que generen algún defecto. Y los que están por aquí arriba de 80.000, pareciera que también hay una tendencia a que sean productos defectuosos. ¿Listo? Pero eso es apenas exploratorio. Luego corremos la siguiente línea que lo que hace es escalar estos datos y generarme ya una posible frontera de división con respecto a la predicción. Vamos a asumir que esta frontera o esta división de esta parte azul es hacia donde se van a desarrollar los productos que no tienen ningún defecto y la frontera de aquí hacia arriba, un color como anaranjado, pues serán los puntos donde están concentrados básicamente la información de los productos defectuosos. Y ahora, esto que al final, ¿qué me dice? Porque ustedes dirán, bueno, hay puntos azules también en esta frontera. Bueno, el modelo trata de simular lo más posible o lo más posible cómo se comportan los datos en realidad, pero al igual pues tenemos que entender que existen errores aleatorios en el mundo y en todo tipo de situación. Al final ya el modelo está generado y yo lo que puedo decirle, voy a quitar esto de acá, es, por ejemplo, si yo tengo una variable x1, ¿sí? 50 unidades en el lote de producción, y el tiempo de entrega es de 80.000 minutos, ¿qué pasará al final? Yo puedo correr ya esta línea y él me va a decir, si el producto está dentro de un lote de 50 unidades, que fue lo que le indiqué acá, y dura 80 minutos en su entrega, que fue la variable número 2, es probable que estará en estado defectuoso. ¿Sí? Ahora, si yo lo que digo, bueno, voy a reducir el lote más bien, que no sean 50 unidades por lote, sino que sean 10 unidades, ahora esta información me está diciendo que el producto tendrá la probabilidad de no estar defectuoso en su entrega. ¿Listo? Entonces yo podía jugar con esto y ponerme a pensar, bueno, hasta dónde podría, teniendo en cuenta mi modelo, establecer tiempos de entrega y el número de lotes, porque tener lotes
tan pequeños implica que el costo va a subir, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, bueno, voy a subirlo a 30 unidades y voy a dejar este mismo tiempo de entrega. Y si lo corro, me dice que no será defectuoso. Yo podría entonces generar lotes de 30 y tener esta variable. Pero entonces, si esta variable de entrega se demora un poquito más, por ejemplo, a 100.000 minutos, todavía aguanta, ¿sí? Aparentemente va a ser la unidad de la cantidad de unidades en el lote que genera mayor influencia sobre ello. Voy a cambiarlo a 40 unidades y ya me dice que el producto es defectuoso. Sí, yo puedo jugar con esto y poner finalmente un estándar y decir, bueno, hasta tantas unidades de lote y tanto tiempo de entrega se tiene que garantizar para que el producto pues no nos aparezca defectuoso. ¿Listo? Muy bien, este además gráfico les ayuda bastante para hacer la presentación de la información en un informe de análisis de los datos que ustedes tengan dentro de una organización. Muy bien, hasta acá dejará el video y les dejaré entonces en el enlace los datos para replicarlo y también este código para que lo puedan utilizar.